No sé, doctora. Ya, espera un ratito primero. Olvidé ponerlo para que no fastidie nada. Hola, rápido. Comenzaremos para que puedan recibir su vida. A ver. Se fueron. Bueno, vamos a comenzar. Este tema es muy pesado porque se necesita saber, primero deberían de ver ustedes ya tenido lo que es hepatitis viral, saber bien la aguda, para dedicarnos ahora a hablar lo que es la crónica. Cuando nosotros hablamos de hepatitis crónica, hablamos pues de todo ese grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias del hígado que tienen más de 6 meses de duración. Ese es el diagnóstico, tiene que tener más de 6 meses de duración. Esta lesión va a estar caracterizada por lesiones necroinflamatorias y en cuanto a las manifestaciones clínicas van a ir desde esos pacientes con cuadros asintomáticos que por un error al hacer un despistaje se les encuentra esta patología, hasta los pacientes que vienen ya con una insuficiencia hepática aguda, severa y consecuentemente pues la muerte. Tenemos etiológicamente nosotros las hepatitis crónicas de causa viral, como son la por virus B, por virus D, por virus C. Lo que más nos vamos a dedicar ahora es hablar sobre la B y la C. En cuanto a las causas autoinmunes, tenemos la hepatitis crónica autoinmune, que no es muy frecuente, por drogas, las hepatitis crónica por fármacos y secundaria a enfermedades metabólicas como son las fibrosis quísticas, deficiencia de alfa-1 antitripsina y enfermedad de Wilson. Para eso tenemos que recordar algunos conceptos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de actividad histológica? Es en cuanto a la necesidad de monitorizar una respuesta a las terapias en estas hepatitis crónicas, cuando ya hemos iniciado este tratamiento, se estimuló para una creación de un sistema de puntuación, ¿no?, de esta actividad necroinflamatoria y de la fibrosis, y a eso se le conoce como el índice de la actividad histológica, que vamos a ver mencionado más adelante. Cuando hablamos de una actividad necroinflamatoria portal y lobular, hablamos del grado 0 cuando el patólogo nos refiere con que no hay inflamación portal o es mínima en la parte histológica, ¿no? La inflamación portal sin necrosis y inflamación lobular sin necrosis es el grado 1. En el grado 2 estamos hablando ya de una necrosis leve y puede haber o no también una necrosis lobular focal. Cuando ya vamos hablando de una actividad necroinflamatoria grado 3, se refiere a una necrosis moderada y puede haber o no necrosis lobular focal. Y en el grado 4 ya es una necrosis severa y puede haber también la necrosis en puente. Esto todo nos menciona el patólogo cuando hemos enviado nuestra biopsia de hígado. Y en cuanto a la fibrosis, va a ser un F0 cuando no hay fibrosis en la muestra, F1 cuando hay fibrosis y se ensanchan los espacios porta, el F2 es cuando hay una fibrosis periportal, hay conservación de la estructura, en el F3 fibrosis septal en puentes y ya F4 es el estadio último que es la cirrosis. En cuanto a los exámenes de laboratorio, las transaminasas van a estar elevadas en grado variable, sí va a haber un aumento de las gamma globulinas,
En los casos ya más severos podemos encontrar albúminas disminuidas, podemos encontrar alteración en el tiempo de protrombina como consecuencia de ya lesión hepática severa. La actividad bioquímica va a ser medida según el grado de aumento de las transaminasas. Por ejemplo, si en un examen a ustedes les preguntan cómo es la actividad bioquímica en cuanto a leve, va a ser que está elevada por 2 a 5 veces sobre los valores normales, en el grado moderado de 5 a 10 veces sobre los valores normales y el severo pues más de 10 veces sobre el valor normal. Esto recuérdenlo por favor. Y bien, ¿qué vamos a hacer nosotros con esos pacientes que ya les hemos encontrado las hepatitis crónica B o C? Hay 3 enfermedades virales en este siglo XXI que son muy importantes. El HIV tiene una prevalencia mundial de 40 millones, la hepatitis B 400 millones y la C 200 millones. La mortalidad anual para HIV es de 2 millones de personas, para la hepatitis B 1 millón y la C 500 mil. ¿Hay vacuna existente para el HIV? No, para la hepatitis B sí, y para la C pues todavía no se ha encontrado, no se ha determinado. En nuestro país, la mortalidad por enfermedades digestivas entre el 95 y el año 2000 se encontró que la cirrosis era la segunda causa, y generalmente esta venía por hepatitis crónica, por pacientes que han tenido la hepatitis crónica B. Carcinoma hepatocelular ha ido aumentando también. La prevalencia de la hepatitis crónica B y C en ascenso en los hospitales porque nos podemos contaminar como pacientes, personas que trabajamos en salud, los pacientes que son hemodializados, ¿no? Y todo eso también pues, conlleva un alto costo elevado en lo que es cuidados intensivos, cirugía, y si es que va a ser trasplantado o no el paciente. ¿Para qué tratar entonces? Tenemos que tener en cuenta que hay que evitar la progresión a una cirrosis hepática en estos pacientes con hepatitis B. Evitar también que esa cirrosis vaya a evolucionar a un carcinoma hepatocelular y consecuentemente que nuestro paciente se muera y evitar también la propagación de la enfermedad. Bien, entonces nosotros en el mundo para la hepatitis B hay 400 millones de portadores crónicos, del 15 al 40% presentan progresión a cirrosis o carcinoma hepatocelular y más o menos 1 millón de muertes al año por esta enfermedad. En nuestro país, las zonas que están en rojo es donde menciona la alta endemicidad, ¿no? Y más la selva, algunas zonas también de la sierra. Y la historia natural de la infección por virus de la hepatitis B, pues vemos nosotros que se infecta por el virus de la hepatitis B, un 25% hace su hepatitis aguda, ¿no? Y puede luego desarrollar de un 50% una infección crónica. El 75% hace una infección subclínica, pasajera, el paciente se recupera y ok. De esas hepatitis aguda, 1% puede ir a una hepatitis fulminante conllevando a la muerte del paciente y un 99% puede lograr la recuperación. Los criterios diagnósticos son que tenga el antígeno de superficie del virus B presente por más de 6 meses. Volvemos a repetir ya lo que hemos mencionado. Que haya altos títulos del ADN del virus de la hepatitis B sérico, que haya una elevación persistente o intermitente de los niveles de transaminasas y que haya cambios histológicos correspondientes pues a una hepatitis crónica. Pero también tenemos algunos factores que van a influir sobre la historia natural de esta enfermedad y los que van a predecir una progresión de la hepatitis crónica a una cirrosis son aquellos en los cuales hay una persistente replicación del virus B, en los cuales hay una actividad histológica severa que ya hemos mencionado anteriormente y que haya múltiples infecciones virales, que tenga la hepatitis D, que tenga el HIV, etc.
También van a haber factores que nos van a predecir la progresión a un hepatocarcinoma. Si nuestro paciente se contamina de hepatitis B en edad fetal o infantil, lógicamente va a tener más desarrollo para llegar luego a un hepatocarcinoma que tenga sexo masculino, encima que tenga una ingesta diaria constante de alcohol o que haya una coinfección con el virus C. Recuerden también esta slide. Para que una cirrosis progrese, ¿no?, va a depender mucho del DNA viral. Acá vemos nosotros como en un estudio que realizaron en 3.582 pacientes que fueron seguidos en 13 años, ¿no?, encontraron que mientras más copias tenían estos pacientes, más riesgo a desarrollar una cirrosis estaba presente, ¿no? También hay que ver nosotros que hay más beneficios, ¿no?, si logramos la disminución de la replicación, por lo que va a haber una regresión de la fibrosis, va a haber una disminución del riesgo de llevar a un hepatocarcinoma y lógicamente, consecuente a todo esto, va a haber un aumento en la sobrevida con el tratamiento que vamos a indicar. Por ejemplo, allí vemos que lo que está en verde más claro es la lamivudina, logrando pues prolongar, ¿no?, más años de mejor evolución de estos pacientes. Recordemos nosotros que los objetivos en esta terapia del virus de la hepatitis B va a ser prevenir, volvemos a repetir porque esto es importante, que el paciente llegue a una cirrosis, que esa cirrosis, si ya lo tiene, se descompense, que haya un cáncer hepático y luego pues lo que le sigue es la muerte. Las indicaciones generales para el tratamiento en hepatitis crónica B, ¿no?, que tenga una hepatitis crónica activa, ya tenga un antígeno E positivo o un antígeno E negativo, que el ADN del virus de la hepatitis B tenga más de 2.000 unidades por litro por mililitro, que la LT sea por encima de lo normal y que la biopsia hepática tenga pues una actividad necroinflamatoria como un A1 o F1, si hablamos de lo que es fibrosis. ¿Cuándo está indicado el tratamiento? Si nosotros tenemos pacientes que no hay evidencia de cirrosis, pero que tiene el virus, el DNA del virus de la hepatitis B o más de 2.000 unidades internacionales por mililitro, o que tenga el ALT elevado, podemos iniciar el tratamiento con el metabin. Si tenemos pacientes con evidencia ya clínica, diagnosticado de cirrosis, el DNA del virus de la hepatitis B detectable, independiente de que tenga el ALT o niveles de carga viral, también se le inicia el tratamiento. Desde el 2008 hay 7 fármacos que ya están aprobados, ¿no?, contra el virus de la hepatitis B. Tenemos nosotros 2 tipos de interferón alfa, el interferón convencional y el interferón pegilado. Pegilado se le llama porque se le adosó una molécula de polietilenglicol, haciéndolo que tenga menos efectos adversos que el convencional. 5 análogos nucleósidos, ¿no?, lo que entre los nucleósidos está la lamivudina, que es muy usada actualmente, el entecavir, que también está en el medio, la telmivudina, y entre los nucleótidos el adefovir y el tenofovir. Entonces estos son los que ya están aprobados por la FDA. Y tenemos que ver cuáles son las debilidades y fortalezas de estas drogas para el virus de la hepatitis B. Los interferones tienen una duración finita, no hay resistencia, más pérdida del antígeno E del virus de la hepatitis B, más pérdida también del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. ¿Qué es lo que no logra mucha lesión en el paciente? Que es que se usa por vía inyectable, que tiene muchos efectos adversos como resfríos, tipo como un resfrío, rash, en algunos pacientes cefalea, etc.
y en los pacientes ya que tienen una cirrosis Child B y Child C no hay una buena respuesta. En cuanto a los nucleócidos o nucleótidos, ¿no? Son por vía oral, o sea, es más fácil la administración, tienen pocos efectos adversos, pueden ser usados en estos pacientes cirróticos que tengan Child B o C y son indefinidos, tienen resistencia, ya se ha visto resistencia a estos fármacos, menos pérdida del antígeno E de la hepatitis B y menos también pérdida del antígeno de superficie, y como algo adicional es mayor costo, ¿no?, de los interferones. Pero ya les hablaba a ustedes de la resistencia a los antivirales orales, ¿no? Entonces se ha visto que hay que elegir, cuando nosotros vamos a dar tratamiento a estos pacientes, tenemos que elegir antivirales que tengan una barrera genética más alta para evitar la resistencia durante el tratamiento. Actualmente los antivirales con estas características es el entecavir y el tenofovir. ¿Y cuáles van a ser nuestras metas operativas de nuestro tratamiento antiviral para el virus de la hepatitis B? Que haya una pérdida del antígeno de superficie con una aparición sostenida del antígeno, del antivirus, antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Esa sería la meta ideal. Pero si nosotros tenemos pacientes que tienen el antígeno E positivo para el virus de la hepatitis B, la seroconversión, ¿no?, de este antígeno E es una meta satisfactoria. En pacientes también que tengan el antígeno E positivo, que aún no experimenten pérdida del antígeno de superficie, y en pacientes que tengan el antígeno E negativo, hay que mantener el ADN viral indetectable durante antivirales, dando los antivirales orales y dándolos a un año de haber finalizado el interferón pegilado. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta algunas metas importantes en estos tratamientos con antivirales. Si vamos a usar el interferón pegilado por 48 semanas en pacientes muy seleccionados, hay que observar cuáles son los predictores de respuesta para interrumpir el tratamiento. Por eso estos pacientes son monitoreados constantemente para ver si tienen una buena respuesta o si no, se les va a suspender. Los antivirales orales, como los mencionados, el entecavir o el tenofovir a largo plazo, ¿no?, sí, que tengan el antígeno E positivo, hasta un año después de una seroconversión se les tiene que dar el tratamiento, y si tienen el antígeno E negativo, posiblemente durante toda la vida van a estar usando estos tratamientos antivirales. Si tenemos pacientes que tengan un buen perfil para el interferón, generalmente un paciente joven que tenga el antígeno E positivo, que tenga un LT más de 3 veces sobre el valor normal o un DNA por debajo de 100 a las 7 unidades internacionales por mililitro, y que tenga el genotipo A, va a ser un buen paciente que probablemente va a tener una buena evolución. En este caso se empieza con los interferones pegilados si no hay ninguna contraindicación, por lo menos por 48 semanas. Si no hay una respuesta viral sostenida, pues podemos dar los nucleótidos de alta potencia y buena barrera, como el entecavir o el tenofovir. En pacientes que no tengan un buen perfil para interferón, ¿no?, que sean antígeno E negativos, que tenga un antígeno E positivo, pero con niveles bajos de ALT o DNA alto, que sean pacientes cirróticos descompensados con un Child B o C, o que tengan enfermedades asociadas, es preferible no dar los interferones, sino pasar a los nucleócidos o nucleónidos. Y si nosotros hablamos de la hepatitis crónica C, también es un problema de salud mundial. Miren ustedes, 170 a 200 millones de portadores en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa Oeste, Europa Este, en Asia Oriental, ¿no? Vemos nosotros en Sudamérica también tenemos una alta incidencia, y eso es de la OMS del 99.
En América Latina también tenemos pues una alta prevalencia en nuestro país, por ejemplo, ahí vemos, ¿no? Más o menos del 2 a 2.9% de prevalencia del virus de la hepatitis C. Y recordemos también lo que ya probablemente han visto en su clase de hepatitis B, de hepatitis C, es la historia natural de esta infección. La hepatitis C es más de temer porque hay muchos pacientes que bajo una aparente imagen sana pueden ser portadores del virus de la hepatitis C. Hay un 85% que va a ir a una infección crónica, ¿no? Un 15% pueden tener una remisión espontánea. De estos pacientes que van a una infección crónica, un 20% pueden llegar a una cirrosis, y eso puede haber una descompensación en un 6%, puede llegar a un hepatocarcinoma en un 4% y fallecer de un 3.6%. Entonces, el virus de la hepatitis C es mucho más agresivo que la B. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Primero, que haya la presencia del antivirus de la hepatitis C positivo. Hay que determinar siempre la carga viral por el método de reacción en cadena de polimerasa, una buena opción. Que la elevación de la TGP sea 1.5 veces el valor normal como mínimo en 3 oportunidades durante un periodo de 6 meses. Si es posible, una biopsia hepática con el objetivo de determinar el grado de inflamación y el estadio de fibrosis que hemos visto nosotros adelante, ¿no? Pero también van a haber factores que nos van a influir para que este paciente tenga progrese a otras de buena o mala forma. Si son de sexo masculino, si se infecta a edad temprana, lógicamente la progresión va a ser en forma negativa. Si nuestro paciente tiene una ingesta de alcohol en forma continua, también. Si nuestro paciente está con un estado inmunológico muy por debajo de lo normal, y si nuestro paciente está con una coinfección por el virus de la hepatitis B o con el virus del HIV, ¿no?, del SIDA, también va a tener una progresión negativa. Eso es respecto al paciente, pero respecto al virus en sí, ¿qué factores nos van a decir que este paciente va a progresar de mala forma? Que tenga el genotipo 1B, que haya una alta carga viral, que bueno, el desarrollo pues, de 4 especies, existen casi 100 descubiertas hasta la actualidad, ¿no? Hace un poco difícil el tratamiento de esta hepatitis crónica por virus C. Y recordemos nosotros, porque estamos hablando de respuesta virológica, respuesta sostenida, qué cosa es cada una de ellas. Hablamos de grado de severidad cuando nos referimos al estadio de fibrosis. Hablamos de una respuesta virológica cuando el virus, el RNA del virus de la hepatitis C, no va a estar detectable al final del tratamiento. Entonces el paciente tiene una buena respuesta virológica.